Me gustaría mostrarles el implemento más importante que es factible encontrar en un laboratorio químico. ¿Cuánto piensa que cuesta? Fue creado en Estados Unidos y armado en Japón. ¿Están preparados? Bueno, veamos, aquí está. Esta es. No es un superconductor supercolisionador, ¿no? No es un implemento que valga 100 millones de dólares. Es simplemente un trozo de papel, un cuadro, una idea, una herramienta para la mente. Fue creado por Mendeleev, un ruso, hace 120 años. Se llama la tabla periódica. Y para los químicos es más valiosa que todos los equipos de nuestros laboratorios. ¿Cuáles son las propiedades de las sustancias del mundo que nos rodea? Existen dos tipos de propiedades. Las propiedades químicas se refieren a la capacidad que tienen los elementos para combinarse con otros elementos y formar compuestos. Las propiedades físicas comprenden la densidad, dureza, el punto de fusión, punto de hervor y conductividad. Cada elemento es diferente de todos los otros respecto de sus propiedades químicas y físicas. Esta característica única se remonta a la estructura atómica del elemento. Pero algunos grupos de elementos también comparten propiedades comunes que varían en forma sistemática y predecible. Estas propiedades comunes son las bases de la moderna tabla periódica. Existen 109 elementos en ella. 88 son de aparición natural. Y los otros 21 han sido hechos por el hombre artificialmente. Durante siglos, el latín fue el idioma corriente de la ciencia, por lo que muchos elementos tienen nombres en latín. Por ejemplo, el hierro era ferrum, entonces el oro vio como fe. El oro era aurum, el nombre en latín de perro brillante, por ende se lo llamó au. Madame Curie descubrió un elemento y lo llamó polonio en honor de su Polonia natal. A los elementos descubiertos más recientemente se les ha dado nombres de gente famosa. El einsteinio, como Albert Einstein, y el nobelio, como el hombre que implantó el premio Nobel, Alfred Nobel. Además del símbolo de cada nombre de elemento, en este caso el helio, cada casillero también contiene algunos números importantes. Noten el número debajo del símbolo He. Se trata de la masa atómica del elemento, la masa total de protones y neutrones. Todos los núcleos de helio contienen 2 protones. Sin embargo, la cantidad de neutrones puede variar. Por ejemplo, existe una extraña forma de helio que está compuesta solo por un neutrón dentro del núcleo. A las 2 variedades del mismo elemento se las llama isótopos. La masa atómica de un elemento es el peso promedio de las masas de los isótopos en los elementos de aparición natural. El número sobre el símbolo en cada casillero es el número atómico del elemento, la cantidad de protones en cada núcleo. Un número atómico es lo que determina la posición de un elemento en la tabla. Los elementos en la tabla están dispuestos en orden ascendente según el número atómico, como si fuéramos de izquierda a derecha. Aquí tenemos el hidrógeno número 1, más allá el helio número 2, luego el litio 3, berilio 4, borón 5 y así sucesivamente hasta el neón 10. De nuevo al sodio 11 y el magnesio 12 y así de izquierda a derecha. Ahora, hay otra manera de leer la tabla. Por la forma en que está dispuesta, cada elemento forma parte de un grupo que va de arriba hacia abajo en la tabla. Por ejemplo, el potasio forma parte de este grupo y forma parte de este periodo. Existen 7 períodos horizontales que corren de izquierda a derecha. A cada uno se le ha asignado un número colocado a la izquierda del período. 14 de los elementos en los períodos 6 y 7 han sido sacados de sus lugares y han sido dispuestos más abajo. Si estuvieran colocados en la tabla, esta se vería así.
Este ordenamiento es mucho más fácil si los dejamos abajo. También hay 18 columnas verticales, llamadas grupos o familias. Cada grupo es designado por un número y una letra que está ubicada en lo alto de la columna. Todos los elementos existentes dentro de una familia tienen propiedades similares. Para demostrárselos, observemos una familia en el extremo derecho de la tabla periódica, los gases nobles. Helio, neón, argón, creón y xenón. Estos globos contienen los 5 primeros gases nobles: helio, neón, argón, kriptón y xenón. Dejamos de lado el radón por ser radioactivo. Todos conocemos bien el helio. Se lo utiliza para globos y dirigibles. El resto es utilizado para relleno de lamparillas eléctricas. Pero ¿cuáles son algunas de las propiedades que tienen en común? Bueno, son inodoros, son incoloros y todos son totalmente no reactivos. Aquí va. Esto es neón. Algo más liviano que el aire. Ahora el argón y el kriptón. Ambos más livianos que el aire. El xenón es algo más liviano de todos los que hemos visto. Es la proverbial esfera de plomo. Ustedes pueden comenzar a ver las diferentes clases de información que se deriva de la tabla periódica. Pero ¿cómo usan los químicos esta tabla para su trabajo? La fabricación del vidrio es un ejemplo. En épocas antiguas el vidrio era tan raro que era más apreciado que las joyas y el oro. Pero a medida que fuimos dominando las técnicas del trabajo en vidrio, este se transformó en una necesidad corriente. Las clases de vidrio se multiplicaron por cantidad. De esta forma el vidrio actual nos llega en diversas formas y colores. Los artistas lo utilizan para crear nuevas y apasionantes formas. Los artesanos lo moldean a mano para crear las elegantes formas del cristal de Zeuben. Las empresas fabrican vidrio para innumerables usos diarios. Básicamente los diferentes tipos de vidrio son hechos con una mezcla de dióxido de silicona, arena y diversos óxidos metálicos, los cuales son fundidos juntos. La elección de los óxidos, lo que determina las características del vidrio, es guiada por la tabla periódica. El Dr. Jerry Fine es un químico especialista en vidrio de la fábrica de vidrio Corning de Corning, New York. No puedo imaginar el trabajo sin la tabla periódica porque los científicos están interesados en buscar relaciones sistemáticas entre diferentes sustancias y diversos elementos. La tabla periódica es una forma simple de buscar y hallar relaciones sistemáticas entre diferentes elementos para entenderlos a un nivel simple. En el Centro de Investigación sobre Vidrio de Corning se da vida a miles de muestras a medida que se desarrollan y perfeccionan nuevos tipos de vidrio. Un grupo de elementos utilizado con frecuencia para fabricar vidrio se encuentra en el extremo izquierdo de la tabla periódica, los metales alcalinos. Mezclando diferentes metales alcalinos se puede producir vidrio de diferentes características. Por eso la comprensión de sus variaciones de comportamiento resulta importante para los fabricantes de vidrio, sobre todo para los químicos. Llamamos metales alcalinos a esta familia. Ellos conforman el grupo 1 dentro de la tabla periódica. El primer elemento es el litio, luego viene el sodio y el potasio. Debajo está el rubidio y este es el cesio. ¿Notan algo que todos ellos tengan en común? Probablemente vean que todos ellos están almacenados en forma poco usual. El motivo por el cual lo hacemos es que todos ellos son altamente reactivos. Tengo 3 recipientes con agua. Voy a tomar una porción de este litio y ponerlo dentro del agua. Observen lo que sucede. ¿Cómo empieza a sisear un poco? El siseo ahora es la reacción del litio con el agua para producir gas hidrógeno. Probemos con el sodio. Tomaré una pequeña porción de él, no demasiado grande, porque no queremos que la reacción resulte violenta. Epa, reacciona mucho más rápido, ¿no?
Vean el sodio rebotando por ahí, nuevamente siseando, liberando gas hidrógeno. Muy bien. Probemos con el potasio, el más reactivo de los tres. Tomar una pequeña porción, lo pondré dentro del agua. ¡Epa! Reaccionó en forma violenta. ¿Se fijaron en la reacción inmediata del potasio? De nuevo ha formado ese gas hidrógeno y este ardió. Entonces, todos los metales alcalinos tienen propiedades químicas similares, pero también varían sistemáticamente. A medida que nos movemos desde la parte superior a la inferior de la columna, los átomos de cada elemento se hacen más grandes. Los químicos pueden usar esta característica para incrementar la resistencia del vidrio. El tamaño de un átomo aumenta a medida que descendemos en cada columna. En el grupo de los metales alcalinos, la medida atómica aumenta desde el litio al sodio, potasio y sucesivamente así. Pero a medida que nos movemos a lo largo de un periodo, comienza con un metal alcalino, el tamaño del átomo se achica cada vez más. Y aquí vemos un salto en el tamaño atómico en el siguiente metal alcalino, de nuevo una disminución a lo largo del periodo. Todos sabemos que el vidrio es un material fuerte, pero rompible. Si ustedes alguna vez arrojaron una pelota a una ventana, saben que el vidrio se rompe de inmediato. Sin embargo, hay maneras de tomar ese sencillo panel de vidrio compuesto de sodio, calcio y silicona y tratarlo para hacerlo resistente. Una manera en que lo hacemos es utilizando la tabla periódica. Si tomamos ese vidrio que contiene sodio y sustituimos en la superficie el contenido por potasio, o le añadimos un elemento que se comporte básicamente en la misma forma pero que sea más extenso, podemos potenciar la resistencia del vidrio y hacerlo más fuerte. Los resultados de este proceso son muy fáciles de demostrar. Si dejamos caer un soporte de una esfera de acero desde unos 30 centímetros sobre un vidrio hecho con un metal alcalino y sodio, observen lo que ocurre. El vidrio hecho con sodio queda totalmente destrozado. Ahora observen qué sucede si el mismo soporte es arrojado sobre un trozo de vidrio donde el potasio ha sido sustituido por sodio. Esta vez arrojaremos la esfera desde 6 metros. La manera en que lo hacemos es tomar el vidrio que tiene sodio, lo sumergimos en un baño que contiene potasio fundido. Lo que sucede es que el potasio fundido opera como sustituto del sodio sobre la superficie del vidrio, porque a partir de la tabla periódica podemos decir que el potasio tiene una extensión mayor que la del sodio. El átomo de potasio literalmente llena la superficie del vidrio. La capacidad predictiva de la tabla periódica fue demostrada por primera vez por un químico ruso, Dmitry Mendeleev. Hace 100 años él desarrolló al antecesor de nuestra moderna tabla. La tabla de Mendeleev incluía todos los elementos que se conocían en ese momento y era coherente con todas sus variables propiedades. Para 3 elementos aún no descubiertos, él dejó espacios en blanco y predijo que en realidad existían y que sus propiedades serían coherentes con sus posiciones en la tabla. Para su tiempo era una hipótesis sorprendente. Una de las posiciones que dejó en blanco fue la del galio. Basado en las propiedades de los 2 elementos vecinos, el aluminio y el indio, pudo predecir algunas de las propiedades del galio. También predijo otros 2 elementos, el germanio y el escandio. Cuando los elementos fueron descubiertos y se evaluaron sus propiedades, se halló que las predicciones de Mendeleev eran notablemente acertadas. En este siglo, otro químico, un estadounidense, reestructuró la tabla basándose en las propiedades de los elementos que él había descubierto. Su nombre, Glenn Seaborg. En 1944, la tabla periódica no tenía el aspecto que hoy tiene. Los períodos y los grupos estaban dispuestos de otra forma. Volviendo a la época de Mendeleev y llegando a los años 30, los elementos más pesados, torio, protactinio y uranio, fueron incorporados a la tabla periódica en la parte superior de ella, bajo el hafnio, el tantalio y el tungsteno. En 1944, mientras trabajaba sobre el laboratorio metalúrgico de Chicago, en el proyecto de bomba atómica de Manhattan,
Se me ocurrió que debían estar mal ubicados y que debían ser los 3 primeros integrantes de la serie de actínidos. Entonces, en un rapto de audacia y contra el consejo de algunos de mis amigos, eminentes químicos inorgánicos, los saqué del cuerpo de la tabla periódica, los puse en la hilera inferior y luego la continué con el 93, el 94 y así hasta llegar al 103. La idea de reestructurar la tabla se le ocurrió a Seborg un viernes por la noche. Estaba delineando un informe confidencial para un seminario que habría de realizarse el lunes siguiente y decidió incluir la idea en su informe. Presenté esta idea en el seminario de ese lunes y se expandió como una esfera de plomo. La idea de que uno sería lo bastante pedante como para cambiar la tabla periódica después de tantos años, de esta manera, cuando, ¿sabe? Todos los consideraban al torio, al protactinio y al uranio que debían estar en esas sacrosantas posiciones, arriba en el cuerpo de la tabla periódica. Los nuevos elementos descubiertos quedaron clasificados hasta después de la Segunda Guerra. Cuando pudo publicar, incorporó su nueva disposición de la tabla periódica. Mostré esta tabla periódica a algunos de mis amigos, los más eminentes químicos inorgánicos del mundo. Dije que planeaba publicarla. Ellos dijeron: no lo hagas, Glenn, estás equivocado, vas a arruinar tu reputación. Bueno, suelo decir que tenía una ventaja. Como no tenía ninguna reputación científica, entonces seguí adelante y la publiqué. La nueva disposición de Seborg le permitió predecir las propiedades de muchos elementos. Sus ideas fueron verificadas cuando estos fueron producidos artificialmente y fue merecedor del Nobel de Química en 1951. Su nueva disposición constituye nuestra tabla periódica. Lo que en la última instancia determina la posición del elemento en esta tabla moderna es la forma en que están dispuestos los electrones en los niveles de energía del átomo. Conforme nos movemos por la tabla y se incrementa el número de electrones de un átomo, los diagramas del nivel de energía contienen más y más niveles y subniveles. Tanto el número como las clases de nubes de electrones aumentan la complejidad. Por ejemplo, este es el diagrama de nivel de energía de los hidrógenos. Un electrón en una nube S llamado el 1s. Los 3 electrones de litio están diagramados así. 2 electrones en la nube 1s. Cada nube puede contener 2 electrones. Luego, el tercer electrón está en otra nube, una nube S en un segundo nivel. Vayamos al sodio y veamos el diagrama de energía de sus 11 electrones. Sus primeros 2 electrones están en la nube en el nivel 1s. Los siguientes 2 electrones están en una nube S en el segundo nivel. Este es en realidad solo el primero de los 2 subniveles del segundo nivel. Entonces lo llamamos el subnivel 2s. Los siguientes 6 electrones de sodio están en el otro subnivel llamado subnivel 2p. Hay 3 nubes con forma P en él. Cada una de esas nubes contienen 2 electrones. ¿A dónde va el 11º electrón de sodio? Conforme nos desplazamos hacia arriba en este diagrama de energía, encontramos el primer subnivel del nivel 3, el 3s. Tiene solo una órbita en él. El 11º electrón del sodio va allí. Cuando los químicos diagraman niveles de energía de los electrones dentro de un átomo, reemplazan la figura de las nubes u órbitas con líneas de puntos. Se utilizan flechas para indicar la presencia de electrones en cada órbita. Este es el diagrama de los 11 electrones del sodio. El sodio es el segundo metal alcalino. Noten que tiene solo un electrón en su órbita más externa, la 3s. Ese es el diagrama del litio, el primer metal alcalino. Fíjense su nivel de energía más alto. Una vez más, está lleno solo hasta la mitad con un solo electrón en el subnivel 2s. El parecido en las propiedades del litio y el sodio, y en realidad de los metales alcalinos, se deben a las semejanzas en la estructura externa del electrón. Los electrones externos en cualquier átomo se llaman electrones de valencia. Los gases nobles son otro ejemplo del parecido en la estructura externa del electrón. Tienen una S o una P completas, una disposición muy estable.
Próximos a ellos está un importante grupo, el de los halógenos. Todos ellos han perdido un electrón de un subnivel casi completo, lo que los hace muy reactivos. Ahora, conforme la cantidad de electrones de un átomo se incrementa, ¿cuáles son las reglas que deben seguir esos electrones para completar diferentes subniveles u órbitas? Para descubrirlo, Lon Showalter fue al colegio St. Albans, perteneciente a la Catedral Nacional de Washington, D.C. Estamos hoy aquí para mostrar cómo los electrones llenan los diversos niveles de energía que acaban de ver en el diagrama. Para ayudarnos tenemos 11 jugadores de béisbol. Estos jugadores de béisbol ahora van a representar electrones y vamos a tener una demostración de electrones. Van a poner en práctica las reglas que los químicos utilizan para llenar los diversos niveles de energía. Aquí están las reglas básicas. Estos asientos representan los diversos niveles de energía. El más bajo es el 1S, color azul. El siguiente nivel de energía es el 2S, color verde. Muy bien. Ahora el 2P tiene 3 subniveles y su color es el rojo. Bien. Tenemos nuestro punto más alto de energía en el 3S, cuyo color es el amarillo. Muy bien. Ahora hay 3 reglas básicas que debemos seguir. Número 1. Los electrones llenan primero el nivel de energía más bajo. Muy bien. Ahora regla número 2. No más de 2 electrones por órbita. Maravilloso. Ahora regla número 3. Si tiene más de una órbita en un subnivel, un electrón en cada órbita antes de que lo dupliques. Grande, ¿entendieron? Muy bien, tomemos energía. El primer elemento es el hidrógeno. Vamos. El hidrógeno tiene un electrón, así que va en el nivel de energía más bajo de que disponemos, el 1S. Ahora vamos a saltar al nitrógeno. Vamos. El nitrógeno tiene 7 electrones. Los primeros 4 llenan el 1S y el 2S. Pero ¿qué pasa con los siguientes 3? Uno va en cada una de las 3 órbitas 2P. Ahora vamos a saltar al sodio. ¿Listo, equipo? ¡Vamos! El sodio tiene 11 electrones. Los primeros 4 van en el 1S y en el 2S. Los siguientes 3 van en cada una de las órbitas 2P. Luego los números 8, 9 y 10 van dentro. Al final, el electrón número 11 va dentro del subnivel 3S. Y esta es la forma en que los electrones llenan los niveles de energía. Los científicos del Museo Smithsoniano han aplicado una técnica que emplea información sobre los niveles de energía de diferentes átomos para estudiar obras de arte. Esta técnica analiza los elementos existentes en los diversos pigmentos y se la llama fluorescencia de rayos X. La doctora Jackie Olin trabaja como química en el Smithsoniano. Si, por ejemplo, uno conociera el trabajo de un artista tan bien como para saber que ese artista en particular nunca usó un pigmento determinado en todas las pinturas estudiadas, uno podría analizar una pintura para determinar si ese pigmento es o no característico de ese artista y si está presente o no. La fluorescencia de rayos X implica bombardear los átomos de la pintura con esos rayos, provocando que estos expulsen un electrón. Para ver exactamente cómo sucede, volvamos al equipo de electrones. Aquí están los electrones en los niveles de energía del sodio. Mientras un rayo X ingresa al átomo, golpea un electrón de la órbita más baja, la 1S. Cuando esto sucede, algunos de los electrones de los niveles más altos caen a los niveles más bajos, llenando así los espacios vacíos. Mientras caen en cascada a los niveles de energía más bajos, se emiten un patrón de rayos X característico de cada elemento. Los instrumentos analizan estos rayos X e identifican qué elemento está presente. Es muy lindo poder descubrir rápida y fácilmente cuáles son algunos de los elementos que hay en una pintura, porque la hemos mirado desde el punto de vista de los colores que vemos, y estamos interesados en saber que el azul tiene un contenido de cobre o cobalto y que eso puede hacerse de inmediato utilizando fluorescencia X para identificar los elementos presentes en ese área. Es una buena técnica de identificación no destructiva y rápida de elementos presentes en la pintura.
Para repasar, los elementos de la tabla periódica están organizados en orden seriado de acuerdo con su número atómico. Las filas se llaman períodos y las columnas grupos. El tamaño de los átomos aumenta a medida que descendemos en un grupo y disminuye a medida que atravesamos cualquier período. Es un ejemplo de propiedad periódica. Los elementos de cualquier grupo tienen una disposición de electrones semejante en sus niveles de energía. Por lo tanto, tienen propiedades químicas similares. Podemos ver con claridad que una configuración electrónica implica propiedades similares. Por ejemplo, los metales alcalinos. Con su electrón 1 en la subcaparazón S, todos ellos anulan un electrón, no más de uno. Y todos los halógenos del otro lado de la tabla periódica con su electrón perdido y una subcaparazón P aceptan tal electrón. Uno podría preguntarse, ¿por qué nos concentramos en los electrones externos y no en todos los otros? Es porque los electrones externos tienen mayor energía, los que están más alejados del núcleo. En ellos está la química. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding provided by the people of Dow, the company that lets you do great things. The 8,000 scientists of the Eastman Kodak Company. The Exxon Education Foundation on behalf of Exxon scientists. And